noticia en el transcurso de 2025 y que nosotros los invitamos a que vengan al piso, pero a este no lo podemos invitar porque está en el cielo. Enrique Llo, empresario argentino que va a ser proclamado beato por el Vaticano. Esta fue una noticia de la semana pasada. Conmoción en el mundo empresarial. Dicen que cuando le decían a Bergoglio, todavía cardenal, a ver si impulsamos la causa de Enrique Llo, él decía con ironía, no, imposible que haya un empresario santo. Bueno, él mismo impulsa después esta causa y ya va a ser beato, es un eslabón antes de la santidad y está con nosotros nada menos que la hija de Enrique Llo. Sara, gracias por venir. Gracias por invitarme, Sara. Bueno, la verdad es que yo no te conocía personalmente. La primera pregunta, ¿cómo era tu padre para estar camino de los altares, ¿no? Lo primero que se te ocurre... Era muy normal. Lo que más me acuerdo, y siempre me han preguntado en los tribunales del episcopado, ¿qué virtud cristiana en grado heroico tenía? Entonces yo respondía, y bueno, era muy alegre. Me decía, bueno, pero eso no es una virtud ni teologal ni cardinal. Bueno, pero es un fruto... O sea, puede ser natural que sea alegre. No, es un fruto de la caridad. Porque no hay nada más feo que la gente de mal humor, la gente enojada, la gente, qué sé yo, que quiere abusar de los demás. Yo quiero contar una cosa, que es una anécdota que se hizo famosa de tu padre. Cuando él muere a los 41 años, ¿no? Sí. Tenía cáncer. Sí. Y lo internan en la clínica. Él trabajaba en la empresa Rigoló, la cristalería, y lo internan y van a donar sangre 260 empleados. Sí, y varias veces. ¿Varias veces? Sí, y en Rigoló hace 3 días festejaron antes de tiempo. Sí. Hasta invitaron, yo no fui porque ya estoy un poco mayorcita, entonces, pero fueron mis nietos que nunca habían entrado en ninguna fábrica, porque esa fábrica pasó por muchas manos y siempre decían que con el plástico se va a cerrar y sigue, porque es de los 1800. Claro, es sigue y sigue, y bueno, y estuvieron festejando, me encantó. Y yo cuando iba bastante ahí, porque siempre me invitaban a alguna cosa, y me decían, ay, tu papá... qué santo que era. Entonces preguntaba, ¿por qué me dice eso? Se decía, ¿qué habrá hecho papá? Entonces me decía, ¿cómo sonreía? Esa era la característica de él. Me respondía, emanaba una luz. Yo decía, los demás eran, qué caras tendrían asquerosas, digo yo, porque pero parece que lo normal es que los directivos entraban así, como escondiditos, y que no querían problemas, y entonces se metían en su oficina y papá caminaba y le preguntaba qué problemas hay. Y después, a cada empleado. Pasaba y con un amperímetro y con un overol, sí, porque eran 5.000 empleados y el vidrio es muy complicado y muy peligroso porque tiene que derretirse a más de 1000 grados. Claro. Y ahora me dijeron que en la fábrica siempre hay alguien que hace ese rol. De caminar y hablar con los empleados. ¿Qué problema hay? ¿Qué no problema hay? Entonces, y la gente sabe cómo resolver los problemas. El que no sabe es el que está encerrado en la oficina. Pero el que está en la trinchera se le ocurren cosas, está enfocado en eso. Escucha. Sí. Mira, me hiciste acordar, porque otra de las anécdotas importantes es, claro, esto en el mundo empresarial es muy revolucionario. En un momento, el accionista de Rigoló, que era una empresa norteamericana, decide echar a 300 personas, ¿no? De la carpintería. Sí, lo que pasa es que son muy caros los hornos y las máquinas del equipamiento. Entonces, en el mundo del vidrio, el que hace las máquinas, para que aguanten ese vidrio licuado y la gota esa famosa, generalmente hace 100 tornos, la verdad que no soy muy experta, se queda con 5 y vende los otros 95. Ese también es un negocio. Me dijeron que eso se hacen los alemanes tradicionalmente y los americanos. Entonces las fábricas más pequeñas de América Latina pagaban la mitad con acciones y la mitad con plata, para no pagar todo con plata. Entonces de a poquito... Bueno, entonces a él se le ocurre una idea para no tener que echarlos, digo, porque cómo reacciona ante un ajuste
un Sí, empresario, Sí, ¿no? pobre mamá. ¿Qué es lo que hizo? A ver, contanos bien. Pobre mamá, cuando contaba eso, se le llenaban las ojos de lágrimas. Y eso que mamá era bastante fuerte, ¿no? Pero decía, él sabía que se iba a morir. Porque en ese Él momento ya estaba enfermo. tenía un melanoma, ya le habían sacado un dedo en el pulmón, de todo. Pero estaba siempre muy sereno y muy alegre, ¿no? Muy tranquilo. Y los americanos dijo, si despiden a una sola persona, yo renuncio. Era el gerente. Estaba en el medio del sándwich, ¿no? Sí. Y los americanos le dijeron, ¿pero por qué dicen eso? En la época de Frondizi, no sé cuántos paros nacionales, no sé cuántos golpes militares. La verdad que terrible. Aprendí historia argentina, ¿eh? Aprendí historia argentina. Él dice, yo me voy. Si Entonces fue a Estados Unidos y le dijo, ustedes echan a esta gente está calificada, se raja de Argentina. Después esto le demostró que la oferta y la demanda es muy fluctuante. Después van a tener una demanda y no van a tener quien haga las cosas de vidrio. Entonces los americanos dijeron, bueno, ¿pero qué van a hacer sin trabajar? Y bueno, hacen el cerco perimetral, hacen sótanos, hacen galpones. O sea, estuvieron trabajando. Y al poco tiempo vino una gaseosa, que no tengo que decir el nombre, y a los 3 meses de esa decisión le encargaron las botellitas chiquitas que empezaba la gaseosa y estaba esa gente y pudieron responder. Si no estaba esa gente, no hubieran podido hacer las gaseosas. Y la historia creo que termina con que él les propone, porque la empresa estaba en un mal momento, tenía que hacer un ajuste, les propone hacer una cooperativa y terminan siendo proveedores, ¿no? de la propia empresa. Claro, los norteamericanos vienen de la escuela así de Chicago muy firmes, todo como que el único propósito de una empresa es la ganancia económica y no es así, porque también la empresa está formada por seres humanos, por proveedores, por clientes, por vecinos. Papá siempre decía, es una comunidad de vida, decía. Una empresa es una comunidad de vida. Y él había entrado a los 14 años a la escuela naval y había adquirido un poco el espíritu ese de los marinos, que si el barco se hunden todos, se mueren todos. Entonces él decía, una empresa es como un barco, si se hunden... Nos hundimos todos. Y sobrevivió, ya tiene más de, no sé cuántos años, pero más, 130 años tiene esa empresa. No, claro. Es muy reconocida además por la calidad. Sigue sobreviviendo, sí. Entonces, pero tiene que haber ese espíritu de interdependencia y que hay una bandera compartida y bueno, hay que pelearla, ¿no? Porque Contame, no es tan fácil. ¿Cómo era tu padre con ustedes? ¿Vos sos qué número, cuántos hijos eran? 9 y yo soy la segunda. Vos sos la segunda. O sea y cuando él muere, ¿vos qué edad tenías? Tenía 16 años, así que tengo Lo recuerdos conociste de bien. mi adolescencia. ¿Cómo era por ejemplo, ¿se enojaba? ¿Se enojan los santos o no? Claro, siempre me preguntan eso y yo me acuerdo. Generalmente a veces, ayer me preguntaron, por ejemplo, un reto que no fue un reto, sino que se puso muy triste porque yo había dicho una media mentira. Una media mentira. Bueno. Sí, Una media verdad, una media mentira. Una media verdad, una media mentira. había dicho que iba a ir con amigas, pero no había dicho que también iban a ir amigos. Omitiste una parte. Pero ocultaste lo fundamental, Sara. El corazón de la información se lo Y ocultaste. él se dio cuenta, ya estaba en la cama, pobre, muy mal, porque tenía un cuarto de pulmón, no sé qué. Pero me debe haber visto algo en la cara de que algo estaba ocultando yo. Y me dice, ¿pero qué? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Entonces le dije la verdad, mira, la verdad que fue no sé quién, y también estaba el novio. Y se puso tan triste que me mató. Ahí estuve llorando, no sé, como una hora, porque me dijo una media mentira, pero no te das cuenta que eso hay que ser honesto. Aunque te hubiéramos dado permiso si hubieras pedido. Bueno, eso no estaba enojado, pero yo veía que se entristecía. Sí, eso matador para uno. Claro, la honestidad era como fundamental. Sí. Después de todo lo que él había tratado de hablarme. Y la única vez que lo vi enojado, eso sí, y que comentaste en el diario La Nación. Sí, como es. Lo más gracioso es que nadie se acuerda que es lo que escribiste en hace como 4 años de La Nación. Sí, pero contalo cómo fue. Vos pusiste que yo le había tirado la pileta. Vos lo empujaste a la pileta. Sí. En chiste, ¿cómo fue? Un chiste, pero no le estaba gustó. recién operado del pulmón. Ay, Tenía prohibido meterse a la pileta y se cayó arriba de unos chicos y se enojó.
Y yo no lo podía creer. Sí, lo más curioso que todavía me siguen diciendo, sí que vos lo tiraste a la pileta a tu papá. Bueno, o sea, no se acuerdan nada de lo que escribiste, pero escribiste eso. A ver, pará, entonces, Sí. él se enoja. Se enoja. Vos decís de manera desmesurada. Sí, no me acuerdo qué me dijo, pero yo lo vi que estaba muy enojado conmigo. Sí. Con vos. Entonces yo agarré, me fui volando y me escondí. Era adolescente. Eras adolescente, claro. Sí, los adolescentes hay que tener una paciencia, es una etapa especial, ¿no? Entonces me escondí y al poco rato yo sentía que decía, Sara, Sara, y yo seguía escondida, ¿no? Bueno, las mujeres somos malas, pero los adolescentes... Peor, Y entonces claro. me empezó a llamar y bueno, me dijo, pero ¿no te diste cuenta que yo tenía prohibido tirarme a la pileta? No, perdóname que te haya dicho, no sé qué me habrá dicho. Me imagino que me habrá dicho estúpida, no me acuerdo. No creo que Sí. haya sido tan agresivo, ¿Qué? pero bueno, sí. Sí, pero algo así me debe haber dicho Y te porque pidió él disculpas. me pidió disculpas por lo que había dicho, que no me acuerdo qué era, y me dijo, pero ¿no te diste cuenta que me caí arriba de 2 chicos y yo estoy con no sé qué? Me mató. Bueno, pero era un tipo Me mató, capaz de pedir me mató. disculpas. ¿Qué? ¿Qué hacía tu padre cuando lo invitaban a una comida, por ejemplo, a la noche? ¿Qué decía? Él había perdido a su mamá cuando tenía 4 años. Entonces, yo creo que tenía una sensibilidad muy, muy aguda por lo que es la vida de familia. Porque él disfrutaba muchísimo la vida de familia. Nosotros no lo incomodábamos. Éramos bastante movedizos. Sí, que patadita va, que de dónde... Tenía una... hermanos varones así, re creativos, ¿eh? Sí, para molestar. ¿Y qué decían ¿Qué? cuando lo invitaban? No, le invitaban y él decía, tengo un compromiso previo. Por ejemplo, había un gran negocio y iban a celebrar y él decía, no puedo porque tengo un compromiso previo. Y el compromiso previo era que tenía que comer con nosotros a la noche y siempre nos preguntaba cómo nos había ido y todo eso. Y siempre me acuerdo de que tenía esa capacidad del buen humor, que no se valora, Es verdad eso. pero es tan importante. Muy importante. En un trabajo, ver a alguien sonreír, que esté siempre... Y en la mesa familiar. Y en la Porque casa. ahora leo en Instagram que si hay discusiones y si hablas de cosas negativas y qué sé yo, se corta el jugo gástrico. ¿En serio? Bueno, mira. Y la comida, no sé qué pasa con la comida, pero no sé. Entonces, él valoraba muchísimo eso, valoraba muchísimo. Y después a la noche, antes de dormir, se sentaba al borde de cada cama, nos bendecía y decía, ¿cómo te fue hoy? Así que yo todo el día, me acuerdo, esta estúpida lo que me hizo, qué sé yo, se lo iba a contar a mi papá. Yo pensaba que todo se lo iba a contar a mi papá. Después me olvidaba. Sí, qué sé claro, yo. claro. Pero me acuerdo que Esperabas ese momento, que se siente en la sí, cama para me daba contárselo. una gran seguridad saber que podía haber un momento de contárselo a mi papá. Sara. Mi mamá no era así tanto. Estaba más desbordada. Ella decía, bueno, soy Marta. nueve Todo el hijos. día con los chicos. Ella tendría que ser la santa primero, ¿no? Sí. 9 hijos, imagínate. Claro, 9 hijos. Sara, un gusto tenerte. ¿Cuándo va a ser la ceremonia? No está fijada No está la fijada. fecha. Ok. Sí, el Papa tiró la bomba, pero Todavía no dijo la fecha. Bueno, me Sí. imagino que van a ir. ¿Vas a ir? es acá en Buenos Aires. Ah, y sacamos Es el- bueno. sí. Bueno, esperaremos la fecha. Un gusto tenerte en el programa y felicitaciones desde ya. Bueno, muchas gracias, Fran, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Nosotros vamos y volvemos, dale.